la clase correspondiente a esta semana, la semana 10, es reproducción, ¿no? Entonces, recordemos un poquito acerca de la definición que dimos en semana 1, ¿no? Que es una característica presente en todos los seres vivos, ¿no? Entonces, ¿qué es reproducción? Es la capacidad de todo ser vivo para generar descendencia de su misma especie, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que suceder, ¿ok? Entonces, la descendencia que va a generar todo ser vivo va a ser de su misma especie, ¿ok? Entonces, acá vamos a tener dos tipos de reproducción, ¿ya? Entonces, vamos a ponerlo acá nada más, ¿no? Entonces, vamos a tener una reproducción del tipo asexual, ¿ya? Una reproducción de tipo asexual y una reproducción de tipo sexual, ¿ya? Entonces, se va a generar de dos maneras la descendencia, de forma asexual y de forma sexual, ¿no? Entonces, en la reproducción asexual vamos a tener de que no intervienen gametos, ¿ya? No hay gametos, no hay gametos. Mientras que en la reproducción sexual sí hay gametos, ¿sí? Y así intervienen gametos. ¿Qué más? En la reproducción asexual va a haber un solo progenitor, ¿ya? Un solo progenitor. Mientras que en la reproducción sexual hay dos progenitores, ¿ya? Dos progenitores. Y por último, en la reproducción asexual no hay variabilidad, ¿ya? No hay variabilidad. Mientras que en la reproducción sexual sí hay variabilidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en la reproducción asexual la descendencia va a ser idéntica a los progenitores, ¿sí? Mientras que en la reproducción sexual la descendencia es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque el material genético que se mezcla entre los padres al momento de la fecundación va a permitir que la descendencia tenga un material genético diferente, ¿no?, al de los padres. Mientras que en la reproducción asexual, como solo es un progenitor, el material genético va a ser el mismo, ¿no? Entonces, por eso no hay variabilidad. Entonces, vamos a comenzar con la reproducción asexual, pero en organismos unicelulares, ¿no? Vamos a ver la reproducción asexual en unicelulares y en pluricelulares. Entonces, con respecto a los organismos unicelulares, tenemos el tipo de fisión binaria, gemación y esporulación. Entonces tenemos acá fisión binaria, gemación y esporulación. ¿Ok? Entonces la fisión binaria, como dice acá, es común en procariotas. ¿Ok? En procariotas. Por ejemplo, bacterias, ¿no? Pero también vamos a encontrarlo en protozoarios. ¿Ya? En protozoarios. En protozoarios como la euglena, las amebas, el paramecium, ¿ya? Ahí también vamos a encontrar este tipo de reproducción. ¿Qué sucede? A partir de una célula, ¿sí? A partir de una célula, y aquí le ponen célula madre, vamos a tener dos células hijas idénticas, ¿ya? A partir de una célula madre vamos a tener dos células hijas idénticas. Y estas dos células hijas idénticas son del mismo tamaño, ¿ya? Mismo tamaño. Mientras que en el caso de la gemación, que es común entre levaduras, ¿ya? Las levaduras son protozoarios, perdón, son eucariotas unicelulares. ¿Qué sucede acá? Que a partir de una célula madre vamos a tener dos células hijas, pero de diferente tamaño, ¿ok? Entonces, ¿cómo es este proceso de gemación? Tenemos inicialmente a la célula madre. Después, por un proceso de división del núcleo, ya el núcleo se divide, pero el núcleo que se ha dividido se va a ir hacia un extremo de la célula y se va a rodear de citoplasma, se va a rodear de membrana. ¿Ya? A esto le vamos a conocer como yema. Finalmente, esa yema sale de la célula y constituye a la otra célula, a la célula hija, ¿no? Pero de menor tamaño. Y después tenemos a la otra célula que es de mayor tamaño, ¿no? Entonces, la descendencia o las dos células que se obtienen por gemación son de distinto tamaño, ¿no? Mientras que en la esporulación, común en protozoarios, pero en protozoarios parásitos, ¿ya? Como por ejemplo el plasmodium, ¿ya? El plasmodium, ¿ya? El responsable, ¿no?, de la malaria.
Entonces, ¿qué sucede? Aquí la célula, o mejor dicho, el núcleo de la célula, se va a dividir varias veces. Aquí tenemos 2, aquí 4, aquí 8, y así sucesivamente, ¿no? El núcleo se divide varias veces. Posteriormente, ese núcleo se rodea de citoplasma, se rodea de membrana, y finalmente la membrana original, ¿ya? De la célula original, se rompe, ¿no? La célula explota, y salen todas las células pequeñitas, ¿no? O las esporas. Entonces, en el proceso de esporulación, a partir de una célula madre, tenemos varias células hijas, que son de pequeño tamaño. Bueno, posteriormente crecen y se asemejan o son idénticos a la madre, ¿no? A la célula madre. Ya, pero la diferencia es que a partir de una célula madre tenemos varias células hijas. ¿Okay? Eso es el proceso de esporulación, ya común en protozoarios parásitos, ¿no? Como el plasmodio. Entonces, esos son los tres mecanismos de reproducción asexual en organismos unicelulares. ¿Okay? Fisión binaria, gemación y esporulación. Listo. Ahora, ¿cómo es la reproducción asexual en organismos pluricelulares? ¿Ya? En organismos pluricelulares. Entonces, vamos a ver la reproducción asexual en plantas, ¿ya? En plantas, como por ejemplo la reproducción vegetativa. Vamos a ver la reproducción en hongos, ¿ya? En hongos, o puede ser también en algas, o puede ser también en líquenes, o algunas plantas superiores, que es por esporas. Y vamos a ver en el caso de los animales. En el caso del animal, vamos a tener el tipo de gemación y la reproducción asexual por regeneración. ¿Ok? Entonces, en el caso de las plantas, vamos a ver una reproducción asexual llamado reproducción vegetativa. ¿Ya? La reproducción vegetativa. Ya recordemos, ¿no? Aquí no intervienen gametos, solo un progenitor, ya no hay variabilidad, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a tener o vamos a encontrar que en algunos tipos específicos de plantas vamos a encontrar este tipo de reproducción vegetativa. Ya, por ejemplo, en el caso de la fresa, ¿ya? En el caso de la fresa se va a reproducir por estolones. ¿Qué sucede acá? Aquí tenemos a la planta inicial, a la planta madre, digámoslo así. Entonces, uno de sus tallos, ¿ya? Uno de sus ramas, se alarga, ¿no? Se alarga, se alarga, se alarga, y esto nuevamente se planta en la tierra. Y a partir de ahí sale otra planta pequeña, ¿no? A esa rama que se alarga y se planta ya en la tierra, le vamos a llamar estolón, ¿sí? Entonces, esto es bastante común en la fresa, ¿ya? Reproducción vegetativa en la fresa. Por aquí tenemos al tubérculo, ¿ya? Esto es bastante común en la papa, ¿ya? Recordemos, ¿no? El tubérculo es un tallo subterráneo, ¿sí? Es un tallo subterráneo que está engrosado, almacenado con bastante almidón, ¿ok? Entonces, este tallo subterráneo o este tubérculo, vemos que acá tienen unos puntitos, ¿ya? Esos puntitos, llamados ojos también, tienen bastante tejido meristemal primario. Entonces, a partir de ahí, va a crecer una nueva planta, ¿ya? Como se observa por acá. Ya a partir de esos ojitos, va a germinar o va a crecer una nueva plantita, ¿ya? Entonces, por tubérculos, también se puede reproducir la papa. Aquí tenemos bulbos. El bulbos es clásico de la cebolla. La cebolla, ¿no? Lo que comemos, ¿no? Entonces, a partir de estas estructuras llamados bulbos, también puede crecer una planta. Y en el caso de los rizomas, ya lo que observamos acá, es clásico de las gramíneas. ¿Ya? Gramíneas. ¿Qué son las gramíneas? Por ejemplo, el pasto. Por ejemplo, el maíz. ¿Ya? Es un tipo de gramínea. ¿Ya? Entonces aquí vamos a encontrar que esta planta se reproduce por rizomas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un helecho también. El helecho también se reproduce sexualmente por rizomas, ¿sí? Básicamente es alargamiento de su raíz y posteriormente crece otro helecho o más pasto, ¿no? El pasto se reproduce de esa manera. Listo. Entonces, esta es la reproducción vegetativa que encontramos en la fresa, por estolón, en la papa, por tubérculos, en la cebolla, por bulbos,
y en las gramíneas por rizomas. Gramíneas como pasto, maíz, helechos también. ¿Ok? Listo, esa es la reproducción vegetativa en planta, un tipo de reproducción asexual. En el caso de hongos, algas, líquenes, vamos a encontrar una reproducción asexual por esporas. ¿Ok? Por esporas. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, aquí nos ponen el ejemplo de un hongo, ¿sí? Esto es un hongo. Aquí tenemos al esporangio, ya que son esas estructuras que van a contener a las esporas. Entonces, llega un momento en el que este esporangio se abre o se rompe, entonces las esporas se liberan. Caen en una superficie, y si es que esa superficie tiene las condiciones adecuadas, van a surgir nuevas esporas. ¿Ok? Entonces, estas esporas que están en los esporangios se generan de forma sexual, ¿sí? También por división, básicamente. Entonces, esa es la reproducción asexual en el caso de hongos, ¿sí? Por esporas. ¿Sí? Estas esporas tienen la capacidad de germinar y generar nueva descendencia. ¿Sí? Entonces, esa es la reproducción asexual. Ya, pero los hongos también tienen una reproducción de forma sexual, que es por otros tipos de mecanismos, ¿no? Pero entonces aquí lo que nos interesa es la reproducción asexual por esporas, en el caso de hongos. Ya también sucede lo mismo en algas, sucede lo mismo en líquenes. Listo. De ahí vamos a ver la reproducción asexual en animales. Tenemos dos mecanismos, la gemación y la regeneración. Entonces la gemación es un proceso que va a ocurrir en poríferos, ¿ya? En poríferos, como por ejemplo la esponja de mar, y en nidarios. Nidarios o celenterios, ¿no? Como las hidras, las medusas, las anémonas, ¿sí? Entonces, aquí en esta imagen nos ponen el caso de una hidra. Aquí tenemos a una hidra, gemación en un nidario nos ponen acá, que es una hidra. Entonces, aquí tenemos a una hidra inicial. Entonces, a partir del cuerpo de la hidra, va a comenzar a surgir una yema también. Esa yema va a seguir desarrollándose y posteriormente se desprende del cuerpo, ¿ya? De la hidra inicial, ¿no? Y eso posteriormente se adhiere a un sustrato y comienza a crecer, ¿ya? Entonces, por gemación, ¿ya? Por gemación también, ¿ya? Entonces, en el caso de poríferos y nidarios, se reproducen por gemación. Y el caso de regeneración es un caso bastante interesante, ya que va a ocurrir, por ejemplo, en platelmintos como la planaria, ¿ya? Y va a ocurrir también en equinodermos, como por ejemplo la estrella de mar. La estrella de mar, ¿sí? En platelmintos como la planaria y en equinodermos como la estrella de mar. Entonces, aquí tenemos el caso de una planaria. Como la gráfica nos muestra, ¿ya? Nos menciona que si es que nosotros cortamos a una planaria, ¿ya? Hacemos un corte a esta planaria en cualquier parte de su cuerpo, en realidad, esa parte cortada va a surgir o va a generar un nuevo individuo. De igual manera, la parte cortada va a generar un nuevo individuo. Esta parte cortada también va a generar un nuevo individuo, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede en la regeneración, ¿ya? En el proceso de regeneración, cuando tú cortas alguna parte de ese individuo, va a generar, o esa parte cortada, otro nuevo individuo idéntico, ¿ya? Lo mismo sucede en una estrella de mar. Si es que tú cortas un brazo, la estrella de mar va a regenerar ese brazo y ese brazo, ya esa parte del brazo que tú has cortado, también va a generar otro nuevo individuo, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos regeneración, que es un tipo de reproducción asexual, ¿no? Listo. Luego, nos hablan acá acerca del ciclo celular, ¿sí? Ciclo celular. Ya para poder entender mejor este tipo de reproducción, ¿no? La reproducción asexual o la reproducción sexual también, tenemos que entender el ciclo celular, porque básicamente lo que hemos visto acá, ¿no? A partir de una célula, a partir de una célula tenemos dos células idénticas, o tenemos más células idénticas, ¿no? ¿Qué ha sucedido ahí? Básicamente, división celular, ya que es lo que vamos a ver acá, el mecanismo de división celular.
Entonces, en la división celular, la división celular se comprende de dos fases, ¿ok? De dos fases. Una llamada interfase, donde la célula, sí, yo sé que ya no, sí, perdón, presioné el botón de apagado de la tablet, pero creo que ya se ve, sí, ya se ve nuevamente, ¿no? Entonces, en el ciclo celular vamos a tener dos fases. Una llamada interfase, donde la célula se va a preparar para la división, ya donde aquí nos menciona, ¿no? Se duplica el material genético, las organelas se duplican también, y en general la célula va a crecer. Y luego una fase de división, ¿ya? Aquí una fase de división, ¿ya? Donde vamos a encontrar la fase M y la citocinesis, ¿ya? Donde al final de la división, bueno, la célula se duplica, ¿no? La célula se divide. ¿Ya? Entonces, una fase llamada interfase, donde la célula se prepara para entrar a división, y luego la división como tal, donde tenemos la fase M, que es la mitosis, y finalmente la citocinesis. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos detallan bastante bien la interfase, ¿no? Entonces, la interfase consta de tres momentos o de tres etapas. Una fase G1, una fase S y una fase G2, ya que es lo que vamos a observar acá. Ya aquí nos menciona, ¿no? La interfaz, ¿no? Lo que está de verde, lo que está de morado y un poco rosado oscuro, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en la fase G1? Y en la fase G1, la célula, como nos mencionan acá, crece y mantiene su metabolismo normal. Los organelos se duplican. ¿Ya? Entonces, lo que va a suceder en la fase G1, lo que tienes que recordar es que los organelos se van a duplicar. Ya se van a duplicar. Y por ende la célula va a crecer, la célula aumenta de tamaño, ¿ya? La célula aumenta de tamaño. Y también, se van a producir algunas enzimas, ¿ya? Algunas enzimas que van a ser importantes o que se van a necesitar en la fase S. ¿Y qué es la fase S? Es la fase de síntesis de ADN, ¿ya? La fase de síntesis de ADN o replicación del ADN. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Se van a duplicar los cromosomas. ¿Ya? Se van a duplicar los cromosomas. Ahorita vamos a ver bien qué es un cromosoma, ¿no? Entonces, es síntesis o replicación de ADN, donde los cromosomas se duplican. Ah, ¿no se ve? Qué raro. Eh, bueno, pensé que sí se veía. ¿No se ve? A ver, voy a compartir otra vez. Ya, a ver, gracias por avisarme, gracias por avisarme. ¿Ahí sí se ve? ¿Ahora sí? Disculpen, chicos, disculpen. Ya, listo, genial. Ya, avísenme, chicos, si sucede algo, por favor. Como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver. Ya, entonces, continuamos. Ya, está bien, vamos bien, vamos bien. Ahí ya está. Ya, entonces, a ver, repito nuevamente, creo que esta parte no se vio. Vamos a ver el ciclo celular, ¿no? Entonces, el ciclo celular comprende la interfase y fase M y citocinesis, ¿no? Que básicamente eso es la división. En la interfase, la célula se prepara para entrar en división y comprende de tres etapas, la G1, S y G2. Entonces aquí, como nos menciona la imagen, en la G1, la célula duplica sus organelas. Entonces la célula va a crecer. También se van a generar algunas enzimas que son importantes para la siguiente fase, que es la fase S, donde se va a sintetizar el ADN o se va a replicar el ADN. Entonces los cromosomas se duplican, ¿no? Porque el cromosoma es ADN, entonces los cromosomas se duplican. Y luego, en la fase G2, la célula crece también, pero van a producir también enzimas que van a ser importantes o que se van a necesitar en la fase M, ¿no? Que es en la fase de división. ¿Ya? Básicamente aquí la célula se prepara ya para entrar en mitosis. ¿Sí? En mitosis. Y bueno, la mitosis comprende de esta fase
Bueno, la fase M comprende de mitosis y citocinesis, ¿no? Entonces aquí vamos a tener a la profase, vamos a tener a la prometafase, vamos a tener a la metafase, anafase y telofase. ¿Ya? Estas 5 fases que comprenden la mitosis. Y al final de todo esto, la célula se divide en el proceso de citocinesis. ¿Ok? Listo. Ya está. Entonces ahora sí vamos a entrar al ciclo celular, ¿no? Bueno, esta es otra imagen que nos menciona prácticamente lo mismo. Aquí tenemos la fase G1, la fase S y la fase G2, que comprenden la interfase. Entonces aquí en la fase G1 nos dice que la célula se duplica su tamaño, aumenta su cantidad de organelas y enzimas, ¿no? Acá ya nos mencionan esto. Enzimas y otras moléculas que van a ser necesarias para la fase S. En la fase S se duplica el ADN, ¿sí? Ahora existen 2 copias de la información genética de la célula. Y luego la fase G2, donde se van a obtener las estructuras necesarias para que la célula entre en división. Y bueno, los cromosomas comienzan a condensarse. Y bueno, acá nos mencionan división del material genético. Esto básicamente es un resumen de todo el ciclo celular, que es lo que vamos a ver acá. Aquí tenemos la mitosis. Entonces, con respecto a la división celular, ¿ya? O ciclo celular, vamos a tener 2 tipos, mitosis y meiosis. ¿Ok? La mitosis es específica de células somáticas, mientras que la meiosis es específica de células germinativas. ¿Okay? La meiosis en un momento lo vamos a ver. Entonces, la mitosis, como menciona acá, lo vamos a observar en células somáticas, las células somáticas, en este caso humanas, ¿no? ¿Y para qué sirve la mitosis? Por ejemplo, sirve para el crecimiento. ¿Ya? Crecimiento. ¿Ya? Por ejemplo, los seres humanos, nosotros, fuimos inicialmente una célula, ¿no? Llamado cigoto, cuando ocurrió la fecundación. Ese cigoto se dividió múltiples veces. Esas células se diferenciaron y formaron lo que somos ahora, ¿no? Un organismo multicelular. Entonces, eso se dio gracias al proceso llamado mitosis, ¿ya? Donde nuestras células se dividieron, ¿no? Entonces, el crecimiento. ¿Qué más? La mitosis sirve para la regeneración del tejido, ¿ya? Regeneración de tejido. ¿Para qué más? Para la reproducción asexual. ¿Ya? Para la reproducción asexual. ¿Ya? También sirve en la reproducción asexual, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Ya está. Entonces, para eso sirve la mitosis. ¿Ya? Vamos a verlo en células somáticas. Participa en el crecimiento, en la regeneración de tejido y para la reproducción asexual. Y como ya hemos visto, consta de profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y finalmente la citocinesis. ¿Ok? Bueno, algo más que mencionar en la mitosis, que a partir de una célula, ¿ya? A partir de una célula somática que es 2N diploide, vamos a obtener 2 células hijas idénticas, también 2N. ¿Ya? Acuérdese de esto, ¿no? A partir de una célula somática 2N, es decir, diploide, vamos a obtener 2 células hijas idénticas, que también van a ser 2N. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Tenemos inicialmente a la célula, en este caso una célula humana que es de 46 cromosomas, ya 46 cromosomas igual a 2N. ¿Ya por qué? Porque tenemos, estos 46 cromosomas son en realidad 2 juegos de 23 cromosomas. Ya tenemos 23 cromosomas, que es un juego, y otros 23 cromosomas idénticos, que es otro juego. Por eso es 2N. Ya si dijéramos N nada más, sería un juego de 23 cromosomas, que es lo que vamos a ver en células germinales, ¿no? En espermatozoides, en óvulos. Y ahí solamente vamos a encontrar un juego de cromosomas, es por ello que ellos son haploides. Entonces, cuando mencionan 46 cromosomas, es igual a 2N, ¿ya? 2N, es decir, 2 juegos, ¿ya? De 23 cromosomas.
Entonces, esta célula entra en interfase, entonces la célula se comienza a preparar para entrar a la división. Entonces, la división, la primera etapa es la profase. ¿Qué va a suceder en la profase? El material genético se comienza a condensar. ¿Ya? Hay condensación del material genético. ¿Qué más? El centrosoma comienza a migrar hacia los polos. Ya comienza a migrar hacia los polos. Ya el centrosoma migra hacia los polos. Y se comienza a formar el uso mitótico o uso acromático, ya a partir del centrosoma. ¿Ya? Cuando hicimos célula eucariota, dijimos que los centrosomas son los que forman el uso acromático o el uso mitótico. ¿Ya? Entonces, aquí en la profase, el material genético o la cromatina se comienza a condensar. El uso acromático se comienza a formar y el centrosoma migra hacia los polos. Luego, en la prometafase, todo esto sigue continuando. Ya sigue sucediendo la condensación de la cromatina, el uso acromático sigue migrando hacia los polos, se comienza o sigue formándose el uso acromático y esta cromatina que se está condensando comienza a migrar hacia el ecuador, hacia el centro de la célula. ¿Ya? Y en la metafase todo esto concluye, digámoslo así. Se forma la placa ecuatorial, ya se formó, los cromosomas ya llegaron hacia el ecuador. La cromatina ya se condensó, ahora tenemos cromosomas. El uso acromático ya se formó y los centrosomas ya llegaron hacia los polos. Y es más, ¿no? El uso acromático o el uso mitótico se une, ¿no? Se une hacia los cromosomas, ¿ya? Hacia los cromosomas. ¿Para qué? Para jalarlos, ¿no? Entonces, estos cromosomas están formados, como tú ves acá, por dos cromátides hermanas, ¿no? Por dos cromátides hermanas. Luego, en la anafase, ocurre el acortamiento, ¿ya? El acortamiento del uso acromático. Y ese acortamiento genera de que jalen, ¿ya? De que jalen cada uno una cromátide hermana. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una cromátide hermana que inicialmente formaba todo un cromosoma doble. Entonces, como se acorta este uso acromático, ya ese acortamiento genera que se jale, ¿no? Jala una cromátide, ¿no? Lo mismo por acá, lo mismo por acá. Ya a ese proceso le vamos a llamar disyunción. ¿Ya? Ocurre la disyunción, es decir, la separación de las cromátides hermanas cuando se separa o cuando se acorta el uso acromático. ¿Ya? Eso ocurre en la anafase. Y luego en la telofase ya se separaron o ya todos los cromosomas llegaron hacia una región y la otra parte también, ¿no? Se descondensó el uso acromático, ya se desapareció y también ya se comienza a formar nuevamente la carioteca o envoltura nuclear. Y se comienza a dividir la célula por un proceso llamado estrangulamiento, ¿ya? Y finalmente, en la citocinesis, la célula se divide por completo, de tal manera que vamos a tener dos células hijas y 46 cromosomas, ¿ya? 46 cromosomas formado por una cromátide hermana, ¿no? Ya está. Entonces, eso es lo que teníamos inicialmente, 46 cromosomas formado por una cromátide hermana. Entonces, en la etapa de interfase, en la etapa S, como vimos, se sintetiza el ADN. Entonces, esa cromátide hermana se duplicó. Entonces, ahora teníamos dos cromátides, ¿no? Un cromosoma formado por dos cromátides hermanas, que es lo que veíamos por acá, ¿ya? Entonces, inicialmente son 46 cromosomas, pero formados por un cromosoma simple, ¿no? Que es una cromátide, nada más. Y eso es lo que se obtiene al final también. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso de mitosis, ¿no? Entonces, de esa manera, a partir de una célula, tenemos dos células idénticas. Entonces, vamos a entender mejor qué es esto del cromosoma, ¿no? La estructura del cromosoma. Bueno, primero, tenemos que el cromosoma, voy a ponerlo por acá. ¿Qué es el cromosoma, ¿no? ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma, o vamos a llamarle cromosoma,
a la máxima condensación de la cromatina. La máxima condensación de la cromatina. ¿Y qué es cromatina? Es ADN más proteínas llamadas histonas. Ya, eso es cromatina. La cromatina es el ADN más histonas. Ahora, cuando esa cromatina se condensa, ¿ya? Y esa máxima condensación ocurre en la metafase, ahí recién vamos a llamarle cromosoma. ¿Ok? Cromosoma es la máxima condensación de la cromatina. Ahora, podemos tener dos tipos de cromosomas. Cromosoma simple y cromosoma doble. El cromosoma simple es este cromosoma que está conformado por una sola cromátide. ¿Ya? Una sola cromátide. Mientras que el cromosoma doble está conformado por dos cromátides. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque en la fase S, esta cromátide se dividió, o perdón, se duplicó, ¿no? Se duplicó o se sintetizó otra copia más. ¿Ya? Entonces, estas dos cromátides están unidos por un centro llamado centrómero. ¿Ya? Centrómero. ¿Ya? A ver, este cromosoma simple también tiene su centrómero. ¿Ya? Y a los costados, ¿ya? A los costados hay unas proteínas llamadas cinetocoro. Y ahí es al cinetocoro donde se va a unir el uso acromático o uso mitótico y va a comenzar a jalar, ¿no? De tal manera que estas dos cromátides se separan, ¿ya? Y cada uno se va a una célula, pues, ¿no? Nueva que se va a formar. ¿Ya? Entonces, ambos, tanto el cromosoma simple como el cromosoma doble, sigue siendo cromosoma. Simplemente que el cromosoma simple está formado por una cromátide y el cromosoma doble está formado por dos cromátides. ¿Ya? Cada una se llama cromátide hermana. ¿Ok? Ahora, a estos cromosomas vamos a tener dos brazos, ¿no? Un brazo P y un brazo Q. De igual manera, acá el brazo P y acá el brazo Q. Lo de rojito, ya había mencionado que es el centrómero. ¿Ya? Centrómero. Lo de rojito es el centrómero. Y lo de verdecito es el cinetocoro. Ya que es a donde se va a unir, ¿ya? A donde se va a unir el uso acromático, ¿no? Entonces aquí tenemos el uso acromático, ya todo esto es el uso acromático, y por aquí está lo de verdecito, ¿no? Que es el cinetocoro. Entonces el uso acromático se une al cinetocoro para poder jalarse una cromátide hermana. ¿Ya? Listo. Entonces, esto es lo que tienes que recordar, ¿ya? Entonces, un cromosoma puede ser simple o puede ser doble. El simple formado por una sola cromátide y el doble formado por dos cromátides. Ahora, vamos a tener una clasificación de los cromosomas según el tamaño de sus brazos, ¿ya? Según el tamaño de sus brazos. Podemos tener un cromosoma metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. En el cromosoma metacéntrico, el brazo P es igual al brazo Q en tamaño, ¿no? En relación o tomando como referencia el centrómero. ¿Ya? La longitud del brazo P va a ser igual a la longitud del brazo Q en un cromosoma metacéntrico. En un cromosoma submetacéntrico, el brazo P va a ser menor al brazo Q. ¿Ya? Ahí vemos, ¿no? Claramente. En el acrocéntrico, el brazo P es mucho menor que el brazo Q. Y en el telocéntrico, prácticamente ya no hay brazo Q. Ya el brazo P. El brazo P es bastante pequeño. Hasta en algunos casos ya no hay brazo P. Entonces se suele decir que el brazo P es igual a 0 para decir que no hay, ¿no? O es bastante pequeño. ¿Ya? Entonces de esa manera clasificamos a los cromosomas según el centrómero. ¿Ya? O perdón, según la longitud de los brazos, teniendo como referencia centrómero. ¿Ya? Listo. Y bueno, esto es lo que te había mencionado, ¿no? En este esquemita de acá, es esto de acá. ¿Ya? Entonces tenemos dos cromátides, una cromátide, otra cromátide, el centro, que es el centrómero, proteínas que están al costado, llamado cinetocoro, lo de arriba es el brazo P, lo de abajo es el brazo Q, y además, en los extremos vamos a tener telómeros. ¿Qué es el telómero? También es secuencia de ADN
que protege los extremos del ADN, ¿ya? O del cromosoma en este caso, ¿no? Protege los extremos. Listo. Y bueno, acá te dice que el cromosoma, bueno, es ADN, ¿ya? Es ADN más histonas, forman el nucleosoma, ese nucleosoma se condensa, forma cromatina, y la cromatina condensada es el cromosoma, ¿ya? Lo que habíamos visto por acá. Listo. Ahora vamos a ver rápidamente meiosis, ¿sí? La meiosis es un proceso que ocurre en células germinativas, ¿ya? Germinativas. ¿Ya? Habíamos dicho que la mitosis ocurre en células somáticas, la meiosis ocurre en células germinativas. ¿Para qué sirve? Para formar gametos. ¿Ya? Nos permite formar gametos. En el caso de los humanos, espermatozoides, óvulos. En el caso de las plantas, sus gametos se llaman anterozoides en el caso del masculino y oótide en el caso del femenino, ¿no? O el núcleo secundario también. ¿Ya? Listo. O bueno, la ovocélula, ¿no? Listo, entonces meiosis, ¿ya? Ocurre en células germinativas, ¿para qué? Para formar gametos. Ahora, la meiosis consta de dos etapas también, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1, o bueno, antes de eso, algo que me olvidé mencionarte acá, que te mencioné en la mitosis, te había dicho que a partir de una célula madre se va a obtener dos células hijas idénticas, ¿ya? En la meiosis es diferente. A partir de una célula 2N, vamos a obtener 4 células N, ¿ok? 4 células haploides diferentes, ¿ya? Entonces, todo esto de acá va a ocurrir en dos momentos, ¿no? En la meiosis 1 y en la meiosis 2. En la meiosis 1, también llamado una división de tipo reduccional. ¿Por qué? Porque se va a reducir la carga cromosómica de 2N a N. Es decir, vamos a comenzar con una célula diploide, ya 2N, y al finalizar la meiosis 1 vamos a tener dos células haploides. ¿Ok? Dos células haploides. Luego, esas dos células haploides entran a meiosis 2 y decimos que la meiosis 2 es ecuacional porque vamos a tener ahora 4 células haploides. ¿Ok? Es básicamente una mitosis. ¿Ya? La meiosis 2 es prácticamente una mitosis. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Tanto la meiosis 1 como la meiosis 2 van a tener las mismas etapas de la mitosis. Va a haber una profase, una metafase, una anafase y una telofase, ¿no? Pero poniéndole el 1 en el caso de la meiosis 1, ¿no? Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y lo que va a suceder acá es también lo mismo, ¿ya? Lo mismo. En la meiosis 2, también profase 2, metafase 2, ¿ya? Metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿ya? Entonces, lo que va a suceder en cada uno de ellos es lo mismo a lo que ya vimos en la mitosis, ¿ok? Entonces, aquí, ¿no? Partimos de una célula diploide, esta célula entra en interfase, crece, duplica sus organelas, entra en profase 1. Ahora, en el caso de la meiosis 1, profase 1, sí va a tener más eventos, que es lo que vamos a ver en un momento. Ya, luego sigue metafase 1, que habíamos dicho en mitosis. Los cromosomas se ubican en los polos, la placa ecuatorial. Tenemos al centrosoma que llegó hacia los polos, se formó el uso acromático. En la anafase se reduce o se acorta este uso cromático, cada uno se jala cromosomas, en este caso se jalan cromosomas dobles, ¿ya? Luego en las telofases se comienza a formar nuevamente el núcleo, se estrangula la célula y finalmente en citocinesis se forman dos células hijas. ¿Ya? Pero como habíamos dicho por acá, son dos células N, dos células haploides, ¿ya? Aquí es haploides, ¿no? Acá está mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es reduccional, se reduce a la mitad del número de cromosomas. ¿Ok? Y luego, ya en la meiosis 2, ya, claro. Entonces,
Aquí tenemos nuevamente, ¿no? Estas dos células entran a la meiosis 2, cada uno por su lado, y nuevamente, ¿no? Perdón. ¿Ya? Y nuevamente sucede lo mismo. ¿Ya? Estas células entran en profase 1, ya se comienza a descondensar o se desintegra primero la carioteca, se condensa el material genético, ¿ya? Los centrosomas migran hacia los polos, se forma el uso acromático, se forma la placa en la metafase, y nuevamente, ¿no? Se acorta, ocurre la disyunción, se separan, y finalmente en la telofase se duplican. Se duplican o se separan las células y obtenemos ahora 4 células haploides. Ya 4 células haploides. Listo. Ya entonces eso es lo que ocurre, ¿no? En meiosis 1 y meiosis 2. Ahora, habíamos mencionado que en el caso de profase 1, ya en la profase 1, van a haber más eventos, que es lo que vamos a encontrar acá. Ya, en la profase 1, ya, de la meiosis 1, vamos a encontrar 5 eventos, ¿no? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir en cada uno de ellos? Bueno, en el leptoteno, básicamente los cromosomas, ¿ya? Aquí recordando, tenemos cromosomas dobles, ¿ya? Cromosomas dobles. Los cromosomas dobles se comienzan a acercar, como vemos por acá, ¿ya? Los cromosomas dobles se comienzan a acercar. En el cigoteno, estos cromosomas entraron en contacto. Ya, a esa región en contacto o a esa formación del contacto se va a llamar complejo sinaptotémico, o vamos a decir que ha ocurrido sinapsis. Entonces, a esa estructura se le llama bivalente. ¿Ya? Listo. Luego, en el paquiteno, ¿ya? En el paquiteno, estos cromosomas que han entrado en contacto o en esos puntos de contacto, va a haber un intercambio del material genético. ¿Ya? Intercambio del material genético. A eso se le llama crossing over. ¿Ya? Crossing over. ¿Sí? A eso se le llama crossing over. Y a toda esta estructura, ¿ya? A estos dos cromosomas que están juntos intercambiando su material genético, se llama tétrada. ¿Ok? Tétrada. Luego en el diploteno, estos cromosomas se comienzan a separar, ¿ya? Se comienzan a separar, pero vamos a encontrar puntos donde ha ocurrido la recombinación. A esos puntos donde ha ocurrido la recombinación se llaman quiasmas. Y luego finalmente los cromosomas se separan. ¿Ya? Eso ocurre en la diacinesis. Ya esos son los 5 eventos. Lo que más suele venir es en cuál evento ocurre el crossing over, ¿no? Que es en el paquiteno. ¿Ya? Y aquí tenemos las tetradas. Las tetradas son 2 cromosomas dobles. ¿Ya? 2 cromosomas dobles. Ya, porque suelen venir preguntas también, ¿no? Si en tal célula hay, por ejemplo, 10 tetradas, ¿cuántos cromosomas dobles hay? Serían 20, ¿no? O te dicen, ¿no? ¿Cuántos, si en una célula hay 10 tétradas, cuántas cromátides? ¿Ya? ¿Cuántas cromátides hay? ¿Ya? O, por 4, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 2 cromosomas dobles y cada cromosoma doble está formado por 2 cromátides, ¿no? Cromátides hermanas. Ya, así, ya, entonces no te vayas a confundir. Ahí. Listo, entonces esto es lo que ocurre en meiosis, ¿no? Meiosis. Listo, entonces ahora vamos a ver la reproducción sexual, ¿ya? La reproducción sexual que ocurre en plantas y que ocurre en animales, ¿sí? Entonces ya esto es más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya sabemos que hay variabilidad, ¿sí? Hay variabilidad porque intervienen gametos, ¿ya? Y intervienen en 2 progenitores, ¿no? Generalmente. Entonces, ¿cómo es la reproducción sexual en una planta? Obviamente plantas con flores, ¿no? Porque en las flores vamos a encontrar estas estructuras que van a permitir la reproducción en las plantas. ¿Ya? Entonces tenemos aquí una flor, vamos a ver la parte de una flor primero. Ya por aquí, o bueno, esto de acá es el pedúnculo, por aquí tenemos el receptáculo, ya todo esto lo de verdecito, son los sépalos que conforman el cáliz. Y luego lo de rojito son los pétalos que conforman la corola. ¿Ok?
E internamente vamos a encontrar, digámoslo así, el aparato reproductor masculino y femenino, ¿ya? Entonces, el estambre, ¿ya? El estambre es el aparato reproductor masculino, ¿ya? Y por aquí menciona con esta flechita, ¿ya? Vamos a encontrar el pistilo, ¿no? Bueno, que conforma el gineceo, ¿ya? El gineceo. El gineceo es el femenino, ¿no? Que es el pistilo. Entonces, a ver, por aquí, sí, ya entonces, bueno, todo esto ahorita lo vamos a ver independientemente. ¿Ya? Entonces sabemos que el estambre es el aparato reproductor masculino, ¿ya? Digámoslo así, de la planta, y el gineceo o pistilo, ¿ya? Pistilo es el femenino. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el estambre, ya que es el masculino. Entonces el estambre está formado por filamento y por antera. En la antera vamos a encontrar sacos polínicos. Ya vamos a encontrar sacos polínicos. Y en los sacos polínicos, ¿ya? Y en los sacos polínicos vamos a encontrar las células, ¿ya? Las células llamadas microsporocitos, que se van a convertir finalmente en el grano de polen, ¿ya? Por procesos de meiosis. Y el grano de polen, ¿ya? Y el grano de polen es el gametofito masculino, donde vamos a encontrar núcleos, ¿ya? Donde vamos a encontrar núcleos que van a generar o que se van a unir con el núcleo del femenino, ¿no? Ahora, este proceso en el que el microsporocito se convierte en grano de polen se llama microsporogénesis, ¿ya? Microsporogénesis. Donde vemos acá que el microsporocito entra en un proceso de meiosis 1 y forman dos microsporas, ¿ya? Microsporas. Esta microspora entra a meiosis 2, ¿ya? Y vamos a tener ahora cuatro, ¿sí? Cuatro microsporas, ¿ok? Esta microspora va a entrar en un proceso llamado cariocinesis 1, donde los núcleos se van a dividir, ¿ya? Ahora aquí tenemos cuatro células con dos núcleos, donde un núcleo se va a llamar núcleo germinativo y el otro núcleo tubular. Ahora, esas cuatro células van a entrar a otro proceso llamado cariocinesis 2, ¿ya? Cariocinesis 2, donde el núcleo germinativo es el que se va a dividir, ¿ya? Se va a dividir. Ahora vamos a tener dos núcleos espermáticos, o también llamados anterozoides, y bueno, acá el núcleo del tubo que teníamos inicialmente, ¿no? Listo. Donde el núcleo del tubo es el que va a formar el tubo polínico, que es lo que vamos a ver en un momento. Y los núcleos espermáticos, ¿ya? El núcleo espermático es el gameto masculino. ¿Ya? Decimos que es el gameto masculino porque es el que se va a fusionar con los núcleos de la célula femenina. ¿Ya? Entonces, todo esto es el grano de polen. ¿Ya? Todo esto es el grano de polen. Grano de polen, grano de polen, grano de polen. E internamente están los núcleos espermáticos, que son los gametos, y el núcleo del tubo. ¿Ya? Entonces, esto sucede en el caso del masculino, ¿ya? Del estambre. Y por aquí tenemos al pistilo, ¿ya? Esto es el pistilo. ¿Ya? De igual manera, ¿no? En el pistilo tenemos aquí el estigma, ¿ya? Esto de aquí es el estigma, lo de aquí es el estilo, y todo lo de aquí es el ovario, ¿ya? El ovario, donde internamente tenemos al óvulo. Y en el óvulo, que es todo esto de acá, va a ocurrir también el proceso de formación de gametos, llamado megasporogénesis, donde partimos de una célula llamado megasporocito, ya, megasporocito. Ese megasporocito va a entrar en un proceso llamado meiosis 1, ¿ya? Donde tenemos megasporas, eso entra en meiosis 2, donde tenemos 4 megasporas, y esas 4 megasporas van a entrar en un proceso, bueno, primero, de esas 4, 3 van a degenerar, ¿ok? 3 degeneran, megasporas degeneradas, y solamente queda una, ¿ok? De esas 4, 3 degeneran y queda una. Y esa célula va a entrar en 3 procesos de cariocinesis,
¿ya? En una primera cariocinesis donde este núcleo se divide y ahora tenemos 2, luego una segunda cariocinesis donde ahora tenemos 4 y una tercera cariocinesis donde ahora tenemos 8. Y a esa célula con 8 núcleos vamos a llamarle saco embrionario inmaduro, donde posteriormente estas células maduran, 2 núcleos se fusionan y ahora tenemos al saco embrionario maduro. Ya tenemos aquí a los 3 núcleos llamados núcleos antípodas, estos 2 núcleos llamados núcleos sinérgidas, y lo que nos interesa son estos núcleos llamados núcleos del huevo y núcleos fusionados o núcleos secundarios. Estos dos núcleos son los gametos femeninos. ¿Ya? Entonces aquí en el masculino vimos que tenemos que el gameto son 2 núcleos, ¿no? 2 núcleos espermáticos. Y en el femenino tenemos un núcleo del huevo y un núcleo secundario. ¿Ya? A esto le vamos a llamar núcleo secundario. ¿Ya? Núcleo del huevo y 2 núcleos secundarios. Listo. Entonces, ¿cómo se da el proceso de fecundación? Tenemos aquí al grano de polen, que como ya hemos mencionado, el grano de polen trae al núcleo del tubo y los núcleos germinales o estos núcleos espermáticos, ¿no? Entonces, el núcleo del tubo es el que va a formar el tubo polínico, ¿no? Este tubo que se va a alargar y va a entrar en contacto con el saco embrionario. Entonces, los núcleos se van a fusionar, ¿ya? Los núcleos espermáticos con el núcleo del huevo y el núcleo secundario, se va a fusionar y van a formar la semilla, ¿ya? Entonces, aquí hemos visto, ¿no? Entonces, aquí el núcleo del huevo, con los núcleos polares y demás, van a formar el cigoto. Y el cigoto finalmente forma la semilla, que posteriormente germina y listo, ¿no? O podemos tener el fruto también, ¿no? Formado por 3 capas, ¿no? El endocarpo, mesocarpo, exocarpo, etc. Listo. Y ya para terminar, vamos a ver lo que sucede con el sistema reproductor masculino y femenino, ¿ya? Entonces aquí tenemos el sistema reproductor masculino. ¿Ya? Entonces, algunas funciones importantes, podríamos mencionar por aquí al cuerpo cavernoso, ya que es el que se va a llenar de sangre para la erección. Por aquí tenemos al testículo, ya en el testículo es donde se forman los espermatozoides. ¿Ya? Ya por aquí tenemos al epidídimo, ya, anótalo por ahí. En el epidídimo, los espermatozoides maduran y ganan motilidad. ¿Ya? En el epidídimo, los espermatozoides maduran y ganan motilidad. ¿Ya? Entonces, estamos acá. Entonces, estos son los testículos. Luego aquí tenemos al epidídimo. Luego sigue por todo este conducto. Ya los espermatozoides viajan por todo este conducto, llamado conducto deferente, y llegan hasta la vesícula seminal. ¿Sí? Entonces, en la vesícula seminal se va a producir la fructosa para darle más energía a los espermatozoides, ¿ya? Prostaglandinas y demás, ¿no? Listo. De ahí, por ejemplo, por acá tenemos a la próstata, ¿ya? La próstata también tiene función acá, produce mucus, ¿ya? Produce mucus. Las glándulas de Cooper, perdón, la próstata produce fosfatasa alcalina, ¿ya? La próstata produce fosfatasa alcalina, ¿ya? Fosfatasa alcalina. Las glándulas de Cooper son las que producen mucus para la lubricación, ¿sí? Y luego todo eso viaja a lo largo de la uretra, ¿no? La uretra para poder salir. Listo. Y en el caso del femenino, tenemos acá al útero, ¿no? El útero con las trompas de falopio. ¿Ya? Entonces, lo que nos interesa es el ovario, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el ovario se va a dar la maduración del folículo, ya se va a dar la maduración del folículo, donde tenemos un ovocito primario, el cual va a madurar hasta obtener un ovocito secundario, que en el proceso de ovulación sale hacia las trompas de falopio para esperar al espermatozoide y se lleve a cabo la potencial fecundación. ¿Ya? Ahora,
tanto los espermatozoides como los ovocitos secundarios, que son los gametos, se van a formar, ¿no?, en los testículos, ¿ya?, donde mencioné por acá, y en el ovario, pues, ¿no? Entonces, a esos procesos de gametogénesis, ¿ya?, le llamamos espermatogénesis en el caso de la formación de espermatozoides y ovogénesis en el caso de la formación de ovocito 2, ¿no?, o del huevo, como se menciona ahí. Entonces aquí vamos a poner la espermatogénesis y ovogénesis. Entonces, en el caso de la espermatogénesis, partimos de una célula llamada espermatogonia, que va a pasar por un proceso de interfase o maduración, y vamos a obtener el espermatocito 1. Ese espermatocito 1 entra en meiosis 1 y tenemos el espermatocito 2. Ya tenemos dos células llamadas espermatocito 2. Ese espermatocito 2 pasa por un proceso llamado meiosis 2 y vamos a tener ahora 4 células llamadas espermátida. Espermátida. Esas espermátidas pasan por un proceso de diferenciación, ganan sus colitas y a eso le vamos a llamar espermatozoide. Y lo mismo pasa en el proceso de ovogénesis. Es muy parecido. Comenzamos con una célula llamada ovogonia, entra en interfase, se convierte en ovocito 1, el ovocito 1 entra en meiosis 1, se convierte en ovocito 2, pero de los cuales uno degenera y se llama cuerpo polar. ¿Ok? Y nos quedamos con una célula, ya con un ovocito 2. Ese ovocito 2 entra en meiosis 2 y ahora tenemos una ootída y el otro también degenera, que es el segundo cuerpo polar. Ese ootíde madura y se convierte en huevo. ¿Ok? Listo. Y ya para finalizar, ¿ya?, que ya terminamos también, vamos a ver la fecundación, ya que es en el caso de que haya una fecundación. Aquí tenemos al ovocito, el ovocito 2, que salió en el proceso de ovulación. Digamos que ha habido fecundación, se forma el cigoto, y ese cigoto comienza a dividirse, ya se comienza a dividir, ya, y es recién en el estado de blastocito donde se implanta en el útero, más o menos en el 8º o 9º día. ¿Okay? Ahora, ¿qué es el blastocito? Ya es una fase del desarrollo embrionario que tenemos por acá. Y hemos visto que se formó el cigoto. Ya se formó el cigoto, que es la fusión de los dos gametos. Esto se formó en mórula. Mórula, más o menos son 8 células. Esa mórula se convirtió en blástula. La blástula se convierte en gástrula. Y en la gástrula vamos a tener las capas embrionarias. ¿Okay? Ectodermo, endodermo y mesodermo también. Y esas capas embrionarias van a originar los distintos sistemas, ¿no? Por ejemplo, el endodermo forma el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el mesodermo al sistema muscular, circulatorio, óseo, excretor y reproductor, y el ectodermo al sistema nervioso, al órgano de los sentidos y a los tegumentos, como la piel, pelos, uñas, etc. ¿Ok? Listo. Y bueno, finalmente nos mencionan acá la clasificación, ¿sí?, de los animales según su nacimiento. Tenemos aquí al ovíparo, que son los que ponen huevos. Ovovivíparos son los que se nacen por huevos, pero el huevo se desarrolla dentro del cuerpo de la madre. Y vivíparos son los que dan a luz, ¿no?, digamos así, a la descendencia. ¿Sí? Listo, entonces voy buscando tus claves. ¿Ya? Mientras busco tus claves, te menciono, ¿no?, un poco de partenogénesis. ¿Ya? ¿Qué es partenogénesis? Es básicamente un proceso de reproducción que ocurre, en este caso, en las abejas, pero también en las hormigas, donde el macho se va a desarrollar a partir de un huevo no fecundado, ya, por lo que el macho va a ser haploide y el huevo, y bueno, y la obrera o la reina, que son las hembras, van a ser diploides, ¿no? Es un proceso que se ve en los insectos. Listo, ahora sí te dejo tus claves. A ver, lo anoto por acá. 1, A. 2, C. 3, D. 4, E.
5, B, 6, C, 7, B, 8, B, 9, C, 10, B, 11, B, 13, D, 14, E, 15, D, y por último 16, B. 16, B. Ya está, creo que está todo. ¿Sí? Ya está. Ah, no, perdón, 11, ay, el 12 creo que no lo puse. Ya, 12C, me olvidé. Ya, 12C. Está bien. Ya, listo, chicos. Entonces, con eso terminamos. A ver, copien, tomen de captura las claves. Listo, con eso terminamos, chicos. Muchas gracias por su atención. Ya, ¿le tomaron captura? Imagino que sí. Listo. Listo, chicos, gracias.